Estados Unidos entonces ya no tiene que preocuparse por su deuda. La deuda de 39 billones de dólares no es un problema, porque el mundo entero depende de Norteamérica para obtener recursos. El esquema Ponzi puede continuar. Así que de nuevo, Donald Trump es un idiota, pero es tan tonto que se ha convertido en un genio. Muy bien, entonces, ahora también podríamos pensar, pero Donald Trump es un idiota. ¿De dónde sacaría esta idea? ¿Cómo podría saber cómo hacer esto? Y la respuesta es que Putin ya ha demostrado que esta estrategia funciona en Ucrania. Déjenme mostrarles cómo. Aquí tenemos la guerra en Ucrania, ¿no? Y como pueden ver, el rojo oscuro representa las áreas en las que Rusia está disputando el territorio. El rojo claro, bueno, mejor dicho, el rosa, las áreas rosas son en las que Rusia quiere ganar el territorio, quiere obtener ese territorio. Como pueden ver, Rusia todavía tiene un largo camino por recorrer. Ya llevamos 4 o 5 años de esta guerra, lo que significa que esta guerra puede continuar durante otros 10 o 20 años. Es un avance muy lento. Y eso es bueno para Rusia. Yo sé que Rusia está perdiendo muchos soldados y yo sé que la economía rusa está sufriendo, pero esta larga guerra de desgaste es buena para Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, lo que hace es le permite a Rusia industrializar su economía. Esto le permite a Rusia centrar su economía en la producción bélica. Como pueden ver aquí, el rojo representa la actividad industrial total. Y como podemos ver, ha subido mucho desde que comenzó la guerra. La industria en general ha aumentado también, ha ido en aumento. Desafortunadamente, las industrias que no están dominadas por el ejército, que no tienen propósito bélico, están en declive. Así que parece que toda la economía rusa se está reestructurando para una guerra total, para una guerra prolongada. Y ese es el propósito, ese es el objetivo. Muy bien. De nuevo, las zonas rosas representan las industrias militares. Las zonas azules representan a las industrias civiles. Y como pueden ver, las zonas azules, perdón, las rosas dominan por completo a las azules. Y la tendencia se está aumentando y aumentando, lo que significa que es posible que en 4 o 5 años Rusia sea más que nada una economía de guerra, industrializada para producir armas de guerra, municiones, específicamente drones. Aquí vemos esta gráfica de drones. Entonces, antes, es decir, al principio de la guerra, Rusia dependía de Irán para obtener drones. Pero luego, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió con el paso del tiempo es que Rusia comenzó a tener su propia producción nacional, su propia producción doméstica. Así que vemos que las importaciones de Irán se han mantenido constantes. Pero también vemos que la producción nacional ha aumentado considerablemente. Y esto nos indica que la economía rusa se está industrializando para la producción de drones. Y que Rusia, por lo tanto, se prepara para librar una guerra muy, muy larga. Ahora bien, Rusia no solo puede producir sus propios drones para la guerra, sino que también puede exportarlos a Irán. ¿Para qué? Para luchar contra los estadounidenses. Y entonces uno piensa, a ver un momento, entonces Rusia está transformando toda su economía hacia una producción bélica para la guerra. Entonces, eso significa que Rusia siempre estará en guerra. ¿Es eso lo que Rusia planea? Nos podemos preguntar y la respuesta es sí. Eso es lo que quieren y les voy a explicar por qué Rusia lo está planeando así. Esto es algo que se llama el plan de la Tercera Roma. Y esto proviene de un libro de 1996
Fundamentos de Geopolítica, de Alexander Dugin, quien creo que es uno de los pensadores geopolíticos más inteligentes de la actualidad. Y su argumento es este. Su argumento es que este momento unipolar de dominio estadounidense se va a terminar desvaneciendo, porque se centra demasiado en el secularismo, del individualismo, el liberalismo, y estas ideas lo que hacen es desintegrar a la comunidad. Estas ideas son ideas antihumanas. Así que eventualmente la sociedad occidental, la civilización occidental colapsará porque sus valores son terribles, son aborrecibles, y cuando colapse, esto le dará a Moscú la oportunidad de convertirse en la tercera Roma. Vamos a hablar más de esto en el futuro. Pero lo que es brillante de Alexander Dugin es que reconoce que cuando todo el mundo colapse, toda Rusia lo que tiene que hacer es mantenerse estable y resiliente. Mientras se mantengan unidos, cohesionados, Rusia estará bien. Porque a medida que este orden global se derrumba, a medida que toda la economía global se derrumba, todas las demás sociedades van a enfrentarse a un colapso interno, como los Estados Unidos. Él predice una guerra civil en Estados Unidos. Eso quiere decir que la izquierda y la derecha se enfrentan a una guerra. Él también predice el colapso de China, predice el colapso de Oriente Medio, predice el colapso de Europa. Entonces, todos estos lugares se están derrumbando. Básicamente, si eres el pilar principal de la economía global, eres mucho más susceptible al colapso que si no lo eres. Entonces, lo que dice Dugin es lo siguiente. Él dice que la estrategia consiste en primer lugar en que Rusia debe mantenerse unida, debe defender su territorio, debe unificar a su pueblo mediante el nacionalismo, la religión, a través de la fe. Y luego lo que Rusia debe hacer es encontrar aliados que apoyen la perspectiva rusa. Y estos aliados podrían ser, por ejemplo, Japón. También tenemos a Vietnam, India, Irán. Y entonces, al unir sus fuerzas, se convierten en un bloque comercial en sí mismos. Vivimos en la era de las armas nucleares, entonces no conviene entrar en guerra entre nosotros, pero también estamos hablando de una era de colapso, así que mientras logres mantenerte coherente, mientras logres defender tus fronteras, saldrás victorioso. Esa es la idea de avanzar hacia la guerra, porque la guerra tiene el poder de unificar la imaginación y las creencias de las personas de tu nación. Entonces estás usando la guerra para aumentar el nacionalismo, para aumentar la religión de tu sociedad, lo que te permitirá resistir mejor la tormenta. Entonces esa es la gran visión de Alexander Dugin. Y en mi opinión tiene toda la razón. Y Rusia avanza hacia este modelo con la invasión de Ucrania. Por lo tanto, la invasión de Ucrania no fue una respuesta a la OTAN. La invasión de Ucrania tenía como objetivo implementar esta gran visión para la creación de la Tercera Roma, para permitir que Rusia sobreviva al inminente colapso del orden mundial mejor que nadie más. Y así, al tomar el control de Ucrania, controlarás un tercio de los carbohidratos del mundo y gran parte de la energía mundial. Entonces, una vez que controlas Ucrania y el Mar Negro, ahora puedes exportar tu energía y tus alimentos a África, al Oriente Medio, a Europa, a Asia. Esa es la gran visión para Rusia. Y de nuevo, en mi opinión, esto tiene mucho sentido. El mundo se está derrumbando, así que hay que construir una fortaleza. Hay que ser autosuficientes para superar la tormenta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Estados Unidos piensa, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el gran plan para Estados Unidos es algo llamado el TechNate, el Tecnato. Es algo que vamos a hablar más a detalle después, pero primero ya quiero presentarles esta idea del TechNate, del Tecnato. Y esta idea del Tecnato es muy simple en realidad. La idea es que sí, ya sabemos que el mundo se está sumiendo en el caos, el mundo está colapsando.
pero Norteamérica es autosuficiente. Así que en estos últimos meses Donald Trump ha estado provocando una disputa con Dinamarca por Groenlandia, ¿no? Ha estado amenazando a Canadá, ha estado amenazando a México, ha estado amenazando a Colombia, se está apoderando de Venezuela, también ha amenazado a Cuba, también a Honduras, a Nicaragua. ¿Por qué está haciendo esto? Porque todos son parte del Gran Norteamérica, de la gran visión del Gran Norteamérica, lo que Peter Hegseth llama el Gran Proyecto de Norteamérica, el TechNate, el Tecnato. Y esto es una respuesta a la Tercera Roma de Moscú. Si Moscú va a construir toda esta gran alianza para poder sobrevivir a la tormenta, Estados Unidos no tiene otra opción más que también construir esta gran alianza para protegerse a sí mismo en esta tormenta que se viene. Entonces Donald Trump ya se dio cuenta de esto, ya se dio cuenta de que Putin tiene razón, el mundo está colapsando, no hay nada que podamos hacer ya para salvar al mundo. Entonces vamos a acelerar este colapso de una forma que le permita a Estados Unidos salir beneficioso de este colapso. Entonces, al colapsar al CCG, al colapsar Oriente Medio, haces que Asia y Europa dependan ahora de las exportaciones estadounidenses de energía, de fertilizantes. Entonces esto te proporciona los recursos, la motivación para crear al Tecnato, al TechNate. Estamos hablando de esta economía autosuficiente, ¿de acuerdo? Tiene lógica, chicos. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces vamos a resumir unas cuantas cosas. Entonces, el 11 de septiembre de 1991, George Bush padre, él responde a la caída del muro de Berlín y al colapso de la Unión Soviética citando una frase llamada el nuevo orden mundial. Y existen tres pilares principales para la idea del nuevo orden mundial. La primera es que Estados Unidos se convertirá en la capital financiera del mundo. Estados Unidos va a deslocalizar sus recursos y la manufactura, por supuesto, a otros países. Y entonces Estados Unidos se centrará principalmente en las finanzas, convirtiendo a Wall Street en el centro del mundo. La otra idea es la idea del multiculturalismo secular. Así que tenemos al mundo dividido, pero lo que puede unir a todos es el amor por el dinero, el amor al consumismo. Entonces, si nos centramos en ganar dinero y comprar cosas, el mundo vivirá en paz eternamente. ¿De acuerdo? Y así tenemos que dejar de lado la idea de fronteras, tenemos que dejar de lado la comunidad, tenemos que dejar de lado la identidad y centrarnos más en el consumismo. Y la última idea es la idea de la dominación global. Y esto se trata de que para que el comercio global sea posible, Estados Unidos proporcionará seguridad para todos. Nadie tendrá que luchar nunca más porque Estados Unidos va a garantizar la paz mundial. Si alguien se atreve a desafiar a este orden, a Pax Americana, entonces Estados Unidos lo destruirá. ¿De acuerdo? Entonces estos son los tres pilares principales del nuevo orden mundial, tal como lo anunció George Bush padre el 11 de septiembre de 1991. Entonces, el nuevo orden mundial de Trump es una respuesta a este nuevo orden mundial. Lo que Trump está diciendo, lo que ha estado diciendo desde hace mucho tiempo es ¿por qué debería Estados Unidos pagar la defensa de otras naciones? ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser el consumidor del último recurso para todos? ¿Por qué los estadounidenses pagan por todo? Para que los europeos puedan tener su asistencia social y su pensión. Todos están aprovechando a Estados Unidos y lo están destruyendo, así que vamos a cambiar el nuevo orden mundial por el orden mundial de Trump. ¿Y cómo haces eso? Bueno, pues se cambia el enfoque de Estados Unidos, pasando de las finanzas a los recursos y a la manufactura. Básicamente, si crees que el mundo se dirige hacia una guerra permanente, entonces tú puedes proveer los recursos, la manufactura para facilitar estas guerras. Mientras tanto, Estados Unidos se ha convertido en la fortaleza de Estados Unidos. Puede esconderse en su fortaleza
y está protegido por dos océanos, entonces tiene sentido. El multiculturalismo no funciona. Esto lleva a estupideces como la diversidad, la política woke, el transgenerismo. Es todo una estupidez. Centrémonos en lo que nos enorgullece de ser estadounidenses, que es el nacionalismo cristiano, nuestro amor por la raza blanca, nuestra nación, Dios. Así que basta de multiculturalismo, basta de inmigración, basta de fronteras abiertas, basta de Partido Demócrata. Centrémonos en ser nacionalistas cristianos. Amor por Estados Unidos, amor por el cristianismo, amor por la raza blanca. Y la última idea es, ¿por qué debería Estados Unidos pagar para proteger al mundo? Al diablo con Pax Americana, hagamos MAGA. ¿Qué es MAGA? Es el movimiento de rejuvenecimiento nacional. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, reconstruyendo la industria manufacturera estadounidense, aprovechando los recursos infinitos que Dios le ha dado a los Estados Unidos, para asegurar que todos los estadounidenses tengan una vida digna, ¿no? Entonces, repito, yo entiendo que Trump es un idiota. Trump ha metido a Estados Unidos en esta estúpida guerra en Oriente Medio. Trump ha enfadado a la OTAN. Trump ha enfadado a todos los aliados de Estados Unidos. Así que es un retrasado. Pero, si el objetivo era destruir el imperio estadounidense, si el objetivo era destruir a la economía global y reconstruir a Estados Unidos para el beneficio de los estadounidenses, entonces Trump es un genio y podría pasar a la historia como el mejor presidente de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, pregunta por acá. Sí, profesor. Mi primera pregunta es, usted dijo que ambos, Putin y Trump, ellos saben que el mundo, que todo el sistema va a colapsar, ¿no? Y que es inevitable. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? Si esta guerra en Ucrania no hubiera pasado, o si esta guerra en Irán no hubiera pasado, ¿cómo colapsaría entonces la economía global? Muy bien, esa es una gran pregunta. Entonces, ambos, Putin y Trump, saben que el mundo va a colapsar. Y la pregunta es, ¿cómo es que saben esto? Y la respuesta es, porque es muy obvio. Durante mucho tiempo, lo que Estados Unidos hizo fue lo siguiente. Básicamente, desde después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue... Después de la Segunda Guerra Mundial, repito, lo que hicieron fue prestarle dinero a Europa y a Japón para que Europa y Japón pudieran comprar bienes de manufactura fabricados en Estados Unidos. Eso fue genial para Estados Unidos, porque creó muchos trabajos, los estadounidenses eran muy productivos, pero luego con el tiempo los estadounidenses se volvieron muy flojos, muy perezosos, entonces hicieron que los europeos y los japoneses hicieran el verdadero trabajo, especialmente Alemania, y luego Estados Unidos empezó a convertirse en un consumidor. Entonces, Estados Unidos empezó a gastar más dinero que el dinero que hacían. Antes, ellos hacían más dinero de lo que gastaba y le prestaban este dinero a Europa y a Japón. Pero luego, con el tiempo, esta tendencia se volteó. Y luego, lo que ocurrió fue que Estados Unidos empezó a enviar sus capacidades de manufactura a China. Y entonces la idea de China era como, claro, yo voy a hacer todo el trabajo por ustedes, Estados Unidos, y también lo voy a hacer de una forma muy, muy barata. Y entonces Estados Unidos le presta dinero a China para que pueda hacer esto. Entonces lo que está pasando es que Estados Unidos se está volviendo un país flojo, endeudado y corrupto. Porque el mundo entero estaba básicamente trabajando para Estados Unidos por muy poco dinero. Entonces los americanos, los estadounidenses no tenían que trabajar. Y esto llevó a una desigualdad masiva en los Estados Unidos, lo que llevó también a mucha corrupción política, lo que luego nos llevó a una oligarquía. Entonces no piensen en Estados Unidos como una democracia, piensen en Estados Unidos como una oligarquía.
Y entonces, cuando eso ocurre, cuando solamente unas pocas personas se benefician del sistema, el resto de los estadounidenses se enojan mucho y por eso eligieron a Donald Trump, ¿no? ¿Y por qué eligieron a Donald Trump? Porque él entendió de forma intuitiva que este sistema no funciona, no puede durar, no es sostenible, no puede ser estable durante mucho tiempo, va a colapsar eventualmente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a colapsar y quién se va a beneficiar de ese colapso? Y Donald Trump es como, bueno, entonces vamos a controlar el colapso para que mis amigos y yo nos podamos beneficiar de este colapso. Y Donald Trump tiene dos series de amigos, dos grupos de amigos. Los primeros son los cristianos evangélicos, básicamente los fanáticos que apoyan a Israel y también a la inteligencia artificial, Silicon Valley. Esos son sus dos grupos de amigos. Entonces ya aprendimos acerca de la idea de la sobreproducción de las élites. La idea es que mientras la sociedad colapsa, cae en un declive, las élites comienzan a competir entre ellas por recursos. Y entonces, ahora mismo, la élite que tenemos es la gente de las finanzas. Y la nueva élite, la contraélite, es esta gente de la IA, inteligencia artificial. Y es algo que vamos a discutir más a detalle después, pero ya quiero introducirles la idea. Pero básicamente la idea es que Estados Unidos es un castillo de naipes, es un esquema Ponzi, es corrupto, es desigual, es flojo, está en declive. Entonces va a desmoronarse en un momento o en otro. Pero la cuestión es cómo manejas este declive, este colapso, cómo controlas este colapso que te permita a ti y a tus amigos que se beneficien. Y es por eso que Donald Trump empezó esta guerra en el Medio Oriente, porque empezando esta guerra en Oriente Medio, estás extendiendo el proceso del declive de Estados Unidos y por lo tanto, así ya puedes ayudar a transformar a Estados Unidos de una economía basada en finanzas a una economía basada en explotación de recursos y manufactura. ¿Tiene lógica para ti? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta, profesor, acerca de esta guerra. Como ya vimos antes, las perspectivas religiosas, ¿cómo esta explicación se conecta con las perspectivas religiosas? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo que hay que entender acerca de la guerra es que hay diferentes factores en juego. Antes ya hablamos de los factores escatológicos. Ahora he estado explicando los factores geopolíticos o también podemos llamarles los factores económicos. Pero también hay algo histórico, la arrogancia histórica. Y lo que tenemos que reconocer, tenemos que darnos cuenta de la historia, es que muy seguido estas tres cosas convergen en un mismo punto. Porque, ¿qué es la religión? La religión es una memoria perdida de nuestro pasado antiguo, que nos han dicho, que nos lo cuentan a través de mitos e historias. Entonces, hay verdad en la religión, porque está basada en muchas ideas de, digamos, experiencia personal a través de la historia, desde hace miles y miles de años. Y tenemos aquí que la geopolítica y la economía empujan las fuerzas históricas. Otra forma de entender esto es que muy seguido estas tres cosas, estos tres factores se alinean al mismo tiempo y vamos a hablar de esto más a detalle después. Y entonces, ¿por qué yo lo que hago es analizar esos diferentes factores, diferentes vectores? Y la respuesta es porque yo hago predicciones. Y si yo puedo analizar un evento usando escatología, geopolítica e historia y se alinean entre sí, entonces puedo hacer una predicción bastante cercana de lo que va a ocurrir. No sé cuándo va a ocurrir. Puede que no sepa quiénes son los jugadores, pero estoy seguro que el evento va a ocurrir. ¿Tiene lógica? Muy bien, genial. Entonces vamos a continuar con esto la siguiente clase.